Bueno, y siguiendo con el tema estructural, nos encontramos aquí ante un plano de despiece de lo que son las vigas, ¿no? Cuando hacemos una aproximación, lamentablemente se ve un poco distorsionado allí, nos damos cuenta que está el elemento longitudinal completo armado con los ejes que indican dónde están los apoyos sobre los cuales van a estar esas vigas y los elementos lineales que se disponen por debajo representan las cabillas que van horizontalmente, ¿ok? Sus dimensiones y el tipo del calibre. Las cabillas van de cabillas de un cuarto, que las llaman generalmente tripa de pollo, o sea, así le dicen, pero van de 3 octavos, media, 5 octavos, 7 octavos, si mal no recuerdo, hasta 1 pulgada. No sé si me faltó alguno. Las de más uso común son las de 3 cuartos, perdón, faltó la de media, 3 cuartos y 5 octavos. Y para lo que son los elementos verticales que ustedes ven en esa tira longitudinal, son son lo que llamamos los estribos que vienen estando especificados aquí en un detalle, como ustedes van a ver a continuación. ¿Ok? Es decir, el rectángulo a mano derecha, ¿no? Tiene dimensiones 0,60, 0,40, estribos de estribo número, es difícil leerlo, pero se puede ver que es de 3 octavos, ¿ok? Con disposición cada 20 centímetros, ¿no? Y aquí en esta sección ven la viga y arriba están dispuestas en sección las cabillas que en la otra imagen están longitudinalmente, en este caso están cortadas, aquí dice corte a uno a uno. Cuando tú te vas hacia la particularidad, tú buscas en la viga donde dice corte a uno a uno. Entonces aquí tenemos el corte 1-1. Significa que este corte 1-1 es la vista de la viga ya seccionada en un sentido transversal. Y lo que te dice estas flechas que van hacia unos números a mano derecha significa que son la cantidad de cabillas, en este caso de 5 octavos, lo sé porque, bueno, lo sé. Y en las esquinas tienen cabillas de refuerzo por la determinación del cálculo estructural, pues, ¿no? Pero antes de pasar a todo este esquema de vigas que son los que arman la, las losas, tenemos el elemento fundación. En este caso tenemos una fundación de 1,20 por 1,20, que es una zapata. Tenemos allí el pedestal en el centro y a su lado tenemos las dimensiones, pues, ¿no? Y la forma en que están dispuestas las cabillas, pues. 1,20, tenemos 0,10 hacia abajo, 0,60 de la viga, considerando el concreto, debe tener un revestimiento entre la cabilla y la cara externa del concreto de 2,5 centímetros por norma, ¿ok? Y pues bueno, luego tenemos la sumatoria de ambas cotas que da 0,70, pues, ¿no? Y allí te especifica la cantidad de estribos y de cabillas que necesitas para armar esa fundación. Esa fundación, como vimos en el plano anterior, ¿ok? Es variable, es decir, no todas son iguales. Entonces existe no solamente es el despiece de vigas
el plano de las losas con sus características donde se señalan las dimensiones de las vigas, de las luces entre columnas, la propia dimensión de la columna, el despiece, ¿ok? Que así es como se llama, la definición de cada uno de los elementos estructurales, cabillas que van a estar allí presentes, y además de esa disposición existe un cuadro de fundaciones que te indica el tipo de fundación que va a estar presente en cada sector de ese plano de fundaciones inicial que presenté. Es decir, si yo me voy nuevamente al plano de fundaciones, ¿ok? Yo aquí voy a poder ver que, por ejemplo, vamos a ver si lo logro identificar. No está muy claro, pero aquí, por ejemplo, dice, bueno, no sé, no es muy legible, pero las letras en negro indican F5, F4, ¿ok? Más aquí también F3, F4, 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 F5, hacia el centro F3, pues, ¿no? Entonces, digamos que aquí pareciera que todas fueran iguales en el plano de fundaciones, pero no son todas iguales. Si te vas al detalle del plano de fundaciones, perdón, te vas al detalle del plano y del cuadro de fundaciones, te das cuenta que tienes F1, F2, F3, F4, F5 no, F1, F2, F3, F4. Tienes 4 tipos de zapatas que van desde 1,80 por 1,80 hasta 2,45 por 2,45. ¿Ok? La cantidad que hay, eh, la profundidad, el espesor que debe tener y los refuerzos en dirección A y en dirección B. ¿Ok? También detalles de la losa de piso, pues. Entonces, es como una especie de radiografía donde tú estabas viendo toda la constitución de el edificio en sus entrañas, pues, ¿no? Entonces, la tipología estructural de concreto armado tiene unas consideraciones que previamente deben ser estimadas y sustentadas por un cálculo estructural. Y ese cálculo estructural es elaborado con base a las características que tiene el suelo. Y esas características que tiene el suelo son las que determinan el tipo de fundación. En este caso, una fundación mixta, porque es una fundación tipo zapata, lo que llamamos fundación directa, pero también es una combinación con una losa de fundación que llaman losa flotante. Estamos hablando entonces de una estructura de concreto mixta basada en zapatas como fundaciones directas, pero también una losa flotante armada en ambos sentidos, con una doble capa de cabilla de 5 octavos y con estas especies de vigas de 0,50 por 0,45 que van también distribuyéndose a lo largo de los ejes estructurales que están señalados. Bueno, y hay tablas, ¿ok? ¿No? Sobre las especificaciones que debe tener el concreto. Yo le voy a subir el archivo en CAD al portal para que lo puedan descargar y lo puedan ver con precisión. ¿Ok? Aquí estoy dando es la parte, digamos, introductoria. Entonces, si hacemos un resumen, vemos el tema de la arquitectura y cuando tú ves esto, jamás te imaginas, ¿no? Ni te pasa por la cabeza que lo que tienes por debajo de eso, en su fundamento, es esto. ¿Correcto?
Pareciera que fueran dos cosas distintas, pero no lo son. Este es el corazón y el fundamento de la edificación. Luego ya cuando te vas a analizar el tema de la losa, bueno, sí encuentras características similares, pues, ¿no? ¿Ok? Y disposiciones. Los nervios siempre van en el sentido más corto de la luz. Es decir, si tú tienes, por lo menos en el sentido vertical, hay luces de 6 y 6 más 7 hasta de 15 metros. Entonces no vas a colocar los nervios en el sentido longitudinal, lo vas a colocar en el sentido de la luz más corta, que es la de los ejes H, I, J, K, L, M, N, ¿no? Que tienen 6 metros 70 de luz. Bien, entonces aquí, bueno, sí hay un parecido pues con lo que se presenta desde el punto de vista arquitectónico. Luego nos vamos a los planos de las vigas, que ya los vimos. Aquí hay otros elementos de despiece de cada una de los componentes de las vigas y losas de ese sector. Y aquí, por ejemplo, me voy a esta particularmente que les mencioné. La viga de 60 por 30 es una viga plana. Es decir, es una viga que está empotrada en la losa. ¿Ok? Y está indicada en el corte 3-3. Si yo me voy a la viga, aquí tengo el corte 3-3. Aquí tengo un corte 3-2 y un corte 3-1. ¿Ok? Y aquí tengo una sección 1-1. Significa que esa sección 1-1 se representa al lado también como corte 1-1 con sus características estructurales de cómo debe estar dispuesto el acero allí. Entonces, es una especie de desglosamiento, de desglose de todos los componentes estructurales que conforman el aporticado. Pues, ¿no? Y estos son temas que ustedes deben manejar y deben estar preparados para interpretar. ¿Por qué? Porque deben aprender a leer esos planos. Aquí lo que les estoy dando es una breve muestra e introducción, que como les digo, se lo voy a pasar, se lo voy a subir en el archivo en CAD para que lo tengan de referencia y lo estudien. Y pues pienso que sería interesante hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre el tema. Y no solamente sobre el tema de las losas y de las vigas, sino fíjense ustedes, aquí se presenta en la parte superior todos esos numeritos que ustedes ven allí son el tipo de columna en el eje que corresponde. Ya voy a hacer la aproximación. Fíjense que, por ejemplo, aquí en el recuadro hacia la mano izquierda superior dice eje nivel. Entonces, vas desde la franja de abajo, ¿ok? Nivel 00 y te indica los ejes, ¿ok? Ahí no se definen bien, pero dice del eje H al eje eh, hasta el eje L, ¿no? Y entonces cuando vas corriendo en el eje 1A, como le dije que era por ejemplo el cruce del eje 1 con el eje A, hay una columna en el primer nivel, es decir, yendo de abajo hacia arriba en la tabla, una columna tipo C6, una columna C3, una columna C12, una columna C11 y una columna C11. ¿Qué significa eso? Eso significa que la estructura, si nos vamos a la tabla, tenemos que buscar, bueno, ¿cuál es la C6? Entonces nos vamos a la C6
y nos damos cuenta de que es una estructura que es mucho más grande en dimensión, ¿ok? Y con un acero distinto a la C17, o ¿no? que es mucho más esbelta. ¿Por qué? Porque en la base las columnas tienen mayor dimensión y la sección de la columna va disminuyendo en la medida que va subiendo el edificio. Se va disminuyendo en sección y en acero para justamente favorecer la flexibilidad, pues, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de columnas que hay y tipos y la cantidad de columnas que se presentan como elementos para darle estabilidad a la edificación. En este caso, por las características estructurales del diseño que se hizo, que elaboramos, fíjense ustedes que aquí la columna C8 tiene unas proporciones de 0,80 por 0,80. El cliente me iba a matar, pero eran absolutamente necesarias porque son las columnas que en el cuadro de fundaciones están ubicadas en el centro o en el cuerpo que de alguna manera estructura esas H, ¿no? que las unifica. Y además representaban la luz más ancha de 7 metros porque era el punto por donde iba a pasar la vía que te iba a distribuir hacia los puestos de estacionamiento. Entonces, fíjense ustedes, la consideración estructural tiene que tomar en cuenta dónde van a estar ubicadas esas columnas más anchas, porque eso va a implicar la dimensión y va a determinar el espacio, por ejemplo, ¿no? entre una columna y otra. En la luz más corta, si es 670, lo divides en la mitad, 670 son 335, pero tiene una columna de 0,80 de un lado, 0,80 del otro, o sea, son 80 centímetros menos 330. Entonces ahí tienes que ver, oye, me cabe ahí dos puestos de estacionamiento, uno al lado del otro, como quiere el promotor. ¿Por qué? Porque tener un estacionamiento detrás del otro es un fastidio. Porque entonces, si tienes dos carros, hay que mover el otro carro porque voy a salir en este carro. Entonces, fíjense las implicaciones que tiene inclusive dentro del diseño el tema de la estructura, ¿no? Lograr que desde la base, en la concepción del estacionamiento, la luz favorezca la disposición cómoda de los vehículos. En este caso no se logró completamente, pero sí en su gran mayoría se logró ubicar un vehículo al lado del otro. Eran 50 apartamentos, lo que representaba 100 puestos de estacionamiento. Entonces hay que verle la cara a 100 vehículos dispuestos uno al lado del otro, pues, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones había que tenerlas en cuenta, más el espacio que te iba a, que te quitaba la columna, ¿ok? Entonces, ese es un elemento de diseño que ya es determinante en el éxito o no de la tipología arquitectónica vinculado a la tipología estructural aporticada de concreto simple, sencilla, ¿no? Y la condición de que se va disminuyendo en acero y en espesor en la medida que va subiendo y las más robustas, estas de 0,80, se ubican en los sectores más críticos, pues, ¿no? Y eso lógicamente también tiene un impacto en lo que es la presentación y la estética del espacio que tú estás destinando para los estacionamientos. Porque digamos que ese es el primer lugar de aproximación con, por la entrada vehicular. Y entonces, en este caso se tomó en consideración
ese tema. Yo quería que todas las columnas que estuviesen dispuestas en la parte de circulación de los vehículos fuesen cilíndricas, pero era costoso y complejo porque había que elaborar como 4 o 5 tipos distintos de encofrado, ¿ok? Porque todo esto pues lleva unos encofrados de madera y fabricar 5 o 6 tipos de encofrado resultaba muy costoso cuando podía aprovecharse la madera, la forma convencional de columnas cuadradas. Y si se fijan, también cuando hace un acercamiento, te das cuenta de que esas estructuras en la parte más crítica, si se dan cuenta, tienen como unas cruces en el centro, ¿no? Eso es porque están reforzadas, ¿no? Son solamente, tienen un amarre perimetral, sino que por la condición crítica de la carga puntual y, y repartida en ese que se reparte a partir de esa estructura, necesita de ese refuerzo interno, pues, ¿no? Entonces, la complejidad en la elaboración de toda el acero era altamente eh, complejo, pero no es imposible, pues es un tema que hay que aprender. Porque a partir de esto, entonces es que tú puedes realizar los cómputos métricos, puedes realizar lo que se llama análisis de precio unitario, cómputos métricos, porque tú dices, bueno, si tengo 60 columnas de tipo C1 y tengo todo el despiece de las cabillas, bueno, tengo que empezar a decir necesito tantas cabillas de tantos metros, tengo que picarlas de tal dimensión, tengo que tener tantos empalmes de refuerzo entre la unión de una cabilla y la otra. Los empalmes tienen que ser de 0,70 o superior. Igual sucede en la medida que va subiendo la estructura con la columna, ¿no? Que, es decir, no hay un acero que va de arriba abajo completo. Si el edificio es de 5 pisos, no, eso se va empalmando, pues, ¿no? Y entonces hay distintas aproximaciones estructurales al tema de los empalmes, pues, ¿no? Hay algunos que dicen que deben ser de 1,50 m, otros consideran que deben ser 70, pero eso ya depende del cálculo estructural. ¿Y de qué depende el cálculo estructural? De la carga propia de la edificación, es decir, el peso mismo de la edificación, eh, el sismo. Toda edificación está diseñada para responder al sismo, no solamente el sismo horizontal, ni el sismo en dos sentidos, sino que también luego del terremoto de Kobe en los años 80, allá en Japón, se determinó que existía algo que llaman el sismo vertical, es decir, el que empuja de abajo hacia arriba. Y en este caso también se hicieron las consideraciones para el tema del sismo vertical. ¿Ok? Entonces no solamente el propio peso de la edificación, sino las consideraciones sísmicas y lo que la gente vaya a tener allí dentro define el cálculo estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo diseñar una losa para un edificio de apartamentos que para una biblioteca, porque el peso muerto de una biblioteca que tienen los libros en la losa y en la estructura, en una biblioteca, digamos, una biblioteca pública, es infinitamente superior al peso que puede tener una losa de una vivienda unifamiliar donde van a estar 5, 3, 4, 6 personas dependiendo de las características o de un apartamento de 2 o 3 habitaciones. ¿Ok? Entonces, la tipología constructiva estructural de concreto varía también de acuerdo a las características
tipológica arquitectónica, ¿no? Igualmente, como vimos que se utiliza la estructura postensada para cubrir esas grandes luces que logramos ver en el aula magna. En este caso, que es una edificación convencional, el sistema pues se maneja de una manera distinta, también por los costos. No vas a utilizar un sistema de postensado en una edificación que pueda hacerse con un sistema de pórtico, digamos, sencillo, con cierta complejidad por las consideraciones sísmicas que tenemos, porque Venezuela está en una falla tectónica de la cordillera de la costa y pues en el año 1967 hubo un temblor y que está registrado históricamente, ¿ok? Y que ha sido uno de los más fuertes, posteriormente el de Cariaco, y pues cada tantos años hay eventos sísmicos de consideración. Uno de los más importantes y de los últimos fue el de Chile, que tuvo casi 8.8 grados en la escala de Richter, que es la que mide la intensidad de la frecuencia y de la fuerza del sismo, pues, ¿no? Eh, También tienes que considerar los tsunamis, las vaguadas, es decir, todos los elementos, esos que nosotros manejamos desde el punto de vista arquitectónico, en este caso, desde el punto de vista estructural, los tomamos es como no enemigos, sino como elementos a los que tenemos que tenerle cuidado. La lluvia, los afluentes, los ríos, eh, los sismos, eh, los vientos, todo eso son cosas que deben considerarse estructuralmente. Y además, una previsión importante sobre la consideración de lo que la gente pueda inventar en esa estructura. ¿Y por qué digo inventar en esa estructura? Porque hay mucha gente entonces que comienza a tomar el techo de la edificación, por ejemplo, y dice, ah, no, mira, yo tengo esta losa aquí y yo aquí voy a montar una terraza. Pero resulta que las losas de la última losa siempre tiende a ser la más liviana, es decir, la que tiene menos acero en el caso de las edificaciones unifamiliares. En el caso de las escuelas es absolutamente distinto. La norma, ¿ok? Te indica unas características particulares y específicas. Voy a ver si les consigo unos planos de unas escuelas que están por allí. Sí, bueno, entonces volviendo al tema de a la azotea, que Yerek me comenta que los tanques en la azotea, lógicamente, eso está prohibido por la norma desde el año 1967, por la norma sísmica. No puedes tener tanques aéreos, ni de concreto, ni de ningún tipo, porque eso es un peso muerto para lo cual esa losa no fue diseñada. Entonces la gente construye arriba una terraza con un techo de madera y entonces le mete otro sobrepiso porque quiere meterle, qué sé yo, caico ahí, una cosa horrenda, como es lo usual, ¿no? Con esa enfermedad que hay aquí de ranchificar las cosas que uno hace. Y entonces además se le ocurre que quiere hacer un jacuzzi y ese jacuzzi se llena de agua y esa agua representa un peso y además entonces también quiere una parrillera al estilo tradicional porque el hombre quiere este, hacer pizza, ¿no? Y entonces decide fabricarse un horno en ladrillo y una pizza y una barra en la última losa de la edificación. Entonces, esas son consideraciones que uno también tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar y pues se establece en un documento de condominio
que no puede haber construcción de edificaciones en las últimas plantas. Y eso debe pertenecer al registro inicial de todo lo que configura la documentación, que a final de cuentas todo esto se imprime, se traduce en planos, se dobla, se meten en carpetas, se llevan a un sitio que se llama la ingeniería municipal y allí pues se sellan, se revisan, se sellan y se sella la memoria descriptiva donde se indica pues lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el caso de la unifamiliar. En el caso de las edificaciones públicas, varía de acuerdo a la tipología, pero uno debe buscar también soluciones arquitectónicas que impidan, desde el punto de vista estructural, que la gente se ponga a inventar, ¿no? Se ponga a inventar cosas extrañas, pues, ¿no? Entonces, allí uno va manejando el tema de la norma en conjunto con el uso y pues teniendo todavía en cuenta si el edificio donde tú vives tiene un tanque, pero es un tanque de concreto o es un tanque de estos azules, Jeremy. Entonces es un edificio de antes de los 60. Es un edificio de antes correctamente, sí, porque anteriormente, sí, correcto. Los edificios anteriores al terremoto del 67 tenían que esa característica de que el tanque de agua estaba arriba y entonces el agua bajaba por gravedad, ¿ok? Y entonces, bueno, no hacía falta la utilización de bombas hidroneumático y pulmón para impulsar el agua, es decir, una sofisticación que en ese momento no se consideraba tan necesaria, pues no, sino simple y llanamente un sistema de bombas que llenara arriba y bueno, ya por gravedad bajaba el agua, pues no. Seguramente la potencia del agua en ese edificio Jeremy no es como la de otros, pues quizás sea como más tipo, como más cascada, ¿no? Verás que el agua sale como con menos fuerza que el que está impulsado por un sistema de bombeo ya en tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo haces allí? Bueno, hay que adaptar las edificaciones a la norma, porque ¿qué sucede? Que a la hora de un sismo, esa cosa que tú tienes ahí arriba, resulta que no te mueres por el sismo porque no pasó nada. Ok, tiene el subterráneo inmenso, bueno, no pasó nada por el sismo, correcto, pero entonces resulta que eso que tienes allá arriba, bueno, se desplomó y entonces cayó y fue aplastando losa, losa, losa contra losa y bueno, y toda la gente que estaba metida ahí abajo quedó sepultada y aplastada. Y una de las consideraciones finales, y con esto, sí, bueno, eso pasa, si se viene el de la azotea, si las losas no están calculadas para recibir ese peso, que si es un edificio antes del 67, quizás no esté tampoco armado en los dos sentidos, con vigas de carga y vigas de amarre. Analízalo para ver, o tómale una foto y la vemos aquí. Eh, pero entonces, si no está calculado para eso, bueno, eso va a ser un efecto dominó, donde cae el tanque, aplasta la primera losa, la segunda, la tercera, me supongo que debe ser de 4 pisos del edificio. No creo que sea más de eso, de esas edificaciones de aquella época. Ya en los 70 ya se fue, imagínate, tiene 15 pisos, Dios mío. Bueno, debe tener entonces su consideración estructural, porque si fue aprobado, tiene que tener su consideración estructural. Eh, no creo que no la tenga, pero si es un edificio que tiene su tiempo, pues bueno,
hay que tomar en consideración ese tipo de cosas porque es un peso muerto que está ahí arriba. Entonces, bueno, muchachos, les dejo esta clase, disculpen la extensión, pero me parece de suma importancia. Voy a subir los archivos como material de apoyo para que los manejen, están en AutoCAD eh, y, y así pues ustedes pueden analizar y pues hacemos una dinámica de preguntas y respuestas sobre el tema. Gracias, Jeremy. Em, Quizás en la próxima sesión o cuando estemos todos juntos, pues, ¿no? Porque digamos que ya para este momento pasamos a la semana 5 y pues lo que queda básicamente de ver, sí, lo envío por correo también. Si no lo envío, me lo recuerdas, Jeremy, ¿ok? Sin pena. Eh, eh, pues quedan estas 3 semanas donde hablaremos sobre ya elementos del detalle estructural, pues, ¿no? Uniones estructurales y todo este tipo de cosas. Pero esta fase es la fase donde aterrizamos de todo lo simbólico que hablamos en esta clase o de todo lo tipológico referido a ejemplos de otros arquitectos, aterrizamos a la concreción de esto a nivel planimétrico y bueno, y todas las consideraciones que tenemos que tener como proyectistas y como arquitectos. Esto sin incluir temas de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, contra incendio, gas, en fin, todo este tema que hoy en día con el BIM, que es el Building Information Modeling, se hace muy sencillo, pero no se puede fiar uno completamente de eso, pues, ¿no? Es una herramienta muy importante, muy útil, acelera mucho los procesos, pero hay que saber interpretar los planos también en su sentido de presentación más convencional, porque no vas a llegar a la obra con una computadora a mostrar el asunto, ¿no? Tienes que tener un plano real impreso y tienes que saber leerlo y tienes que saberlo interpretar. Pues bueno, lo dejo hasta aquí y espero que les haya sido de utilidad. Si se ponen en cámara, se los agradecería para tener constancia de que estuvieron aquí y no un bot el que vio la clase. ¿Ok? Saludos a todos, feliz noche y pues revisen ese material que está bien interesante para el cierre de la clase. Prácticamente lo que nos queda ya es evaluar 3 puntos de importancia. ¿Vale? Hasta luego. Feliz noche. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Hola, profe, feliz noche. Igual, chao.